Les damos la más cordial bienvenida a esta pequeña charla que vamos a tener acerca del proceso de evaluación. Nosotros vamos a tomar como referencia la palabra assessment. Es una corriente, que se genera en Inglaterra por un grupo de personas. Y esto más que nada surge a través de las situaciones de las pruebas estandarizadas, donde toman diferentes direcciones. En el año de 1989, un grupo del British Educational Research Association prácticamente generan esta palabra assessment bajo la corriente centrada en el vínculo de la evaluación en el aula y la evaluación del sistema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí para nosotros es muy importante este concepto que se ha instaurado en la zona 18 de educación física de la ciudad de Celaya. Y prácticamente lo que nosotros estamos mirando es que no es una palabra nueva, como ya dijimos, tiene ya su antelación. Y nosotros estamos considerando, porque esta es una corriente que creemos que da la oportunidad de mejorar la revisión del proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo por esa vinculación que se da entre este proceso del vínculo entre el alumno y el docente, pero también en la evaluación y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas de las ocasiones se piensa que el proceso de planificación debe estar relativamente ajustado a una periodicidad, a un tiempo establecido, pero para nosotros es muy importante comprender que el proceso de evaluación y el proceso de planificación deben ir unidos, siempre unidos de la mano, y deben de estar de forma conjunta, caminando uno junto con el otro, no uno sobre el otro, sino más bien deben de ir caminando uno junto al otro. Para ello pues es muy importante que el docente y el alumno realicen una serie de acciones para poder determinar que tienen las características de esta estructura, de esta palabra que se llama el assessment. En el caso del docente, pues más que nada en la enseñanza basada por competencias, la evaluación tiene fundamentalmente una función reguladora de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que deben de permitir decidir y adaptar las estrategias pedagógicas a la enseñanza y a las características del alumnado, y constatar su progreso a medida que avanza en los aprendizajes. Entonces, nosotros consideramos que si la educación es personalizada, pues también el proceso de evaluación debe de ser personalizada. Para nosotros decir que este proceso se genera en este sentido, hablamos de una función reguladora. ¿Qué debe de contener esta función reguladora? Pues lo primero que debe de contener es decidir y adaptar las estrategias de trabajo que se van a dar en el interior del aula de acuerdo a la naturaleza del niño. Segundo, contrastar el grado y el propósito, o hacer la revisión del propósito que en un momento determinado se va a inferir como esa parte a la cual se va a ir construyendo de forma congruente este proceso de enseñanza-aprendizaje, esta manera de cómo el niño ir racionalizando, ir haciendo sus procesos. El tercer elemento es ajustar los procesos didácticos. Y la otra parte que para nosotros es muy importante y que de esta forma no se había mencionado de forma congruente es el aprender a aprender. Muchas de las ocasiones se ha creído que la evaluación es prácticamente el punto final del proceso, y no. En este momento nosotros consideramos que si el punto importante de esta función reguladora es aprender a aprender, entonces por esa razón decimos que va de forma conjunta de la mano, uno junto con la otra, el proceso de evaluación y el proceso de planificación de la aplicación de la planificación tiene que ir de forma conjunta de la mano. Entonces a la hora de estar programando y diseñando, pues deben de ir haciéndose las precisiones en estos dos conceptos. Y para nosotros es muy importante hablar del último de los puntos de esta función reguladora, que es la corresponsabilidad. ¿Quién ejecuta esta corresponsabilidad? Ambos.
el docente y el alumno tienen que ser corresponsables prácticamente del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello, pues es importante que el docente tenga una competencia importante en esta función reguladora y debe de reconocer algunos puntos importantes, como por ejemplo, el primero de ellos es saber identificar los objetivos, es decir, a dónde quiere ir con ese proceso de evaluación. Dos, definir la finalidad de lo que en un momento determinado se va a buscar cuando se van a estructurar los ítems o los elementos que nos van a servir a nosotros para recoger. Dos, determinar los criterios de forma específica. ¿Están inscritos en el plan y programa? Sí. ¿Están inscritos en los libros de texto de los niños? Sí. Pero es muy importante que el docente determine cuáles son los criterios que va a ir en busca. Para ello, pues es muy relevante que el docente diseñe los elementos suficientes, saber diseñar situaciones en las cuales se van a poner en contexto estas competencias y que a nosotros nos van a ayudar a poder observar. El otro punto importante es saber determinar las estrategias con las cuales se van a poder ir focalizando los procesos de la enseñanza-aprendizaje, pero también de forma conjunta las formas o las maneras en las que se van a recoger los datos. Y para ello, bueno, pues tendremos la forma, la manera de cómo calificar, y la parte importante, si estamos hablando de esta función de reguladora, entonces si estamos hablando de tener una corresponsabilidad, entonces en este momento tanto los alumnos como los docentes deben de tener una toma de decisiones. Aquí también puede entrar el consejo técnico, puede entrar de forma concurrente los padres de familia, puede entrar alumno, puede entrar, en fin, cualquier parte de la comunidad educativa pueden entrar a hacer esta toma de decisiones para nuevamente volver a comenzar el ciclo. Esto es con lo que corresponde a este protocolo del docente, pero también el alumno tiene elementos de juicio que hay que reconocer que el día de hoy deben de estar presentes en él y en el interior del aula. ¿Cuáles serían estos elementos? Bueno, pues en primera instancia, esta evaluación por competencias constituye un elemento especial para aprender, ya que los alumnos comprueban sus progresos, están más preparados para avanzar en los aprendizajes y seguir aprendiendo, para avanzar en los aprendizajes. Ahora, es muy importante y es preciso que el alumno tenga ese sentido de corresponsabilidad dentro del proceso de evaluación y hacer hincapié en el protagonismo de su proceso del aprendizaje. Para ello, el assessment debe de tener una serie de características que son relevantes. En primera instancia, debe de tener ese sentido de prevenir, saber prevenir qué es lo que puede ocurrir o qué es lo que va a pasar. Que en un momento determinado el proceso de evaluación no se convierta en un proceso discriminatorio, que sea equitativo, pero sobre todo que sea funcional. También este proceso del assessment debe de tener una característica que es la de saber facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también saber facilitar el proceso de evaluación, es decir, que le ayude a identificar los procesos mentales que requiere para poder darle la secuencia correspondiente a la solución de una situación. La otra parte importante es identificar el efecto y la causa, es decir, qué se va a producir con esta evaluación, pero también qué se está produciendo en el aprendizaje, qué efectos son los que están ocurriendo y cuáles van a ser las causas que en un momento determinado van a hacer presencia en este alumno. La otra parte importante es la oportunidad del aprendizaje, es decir, cada situación que se nos presente en la escuela debe de ser una situación de aprendizaje y debe de ser, por lo tanto, una oportunidad de aprendizaje. El docente, a la hora de querer convertirse en un assessment, debe tener una diversidad técnica de instrumentos, saber aplicarlos, tener el control y el dominio de estos instrumentos. La otra parte muy importante es que debe existir una coherencia entre la estructura psicopedagógica que está realizando bajo el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también debe de ir de la mano la estructura del proceso de evaluación. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues que si es un programa conductista,
pues debe de realizarse un proceso de evaluación también de forma conductista. Es decir, debe de haber una relación dentro de. Y para ello, bueno, pues este assessment debe de identificar si en un momento determinado él está realizando un proceso de evaluación o un proceso de evaluación, o si en un momento determinado está tomando las acciones conscientes o está actuando de forma con conciencia de lo que puede ocurrir en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces aquí el assessment debe de tener esas dos últimas facultades. Primero, debe de hacer un proceso de revisión de la evolución y debe de tener este sentido de conciencia. Para ello es muy importante que todas las situaciones que se van a realizar, tanto situaciones de aprendizaje como situaciones de evaluación que van a ser puestas en, deben de tener estas siguientes características. Las actividades de evaluación se aproximan a las condiciones de la vida real. Esto le da la oportunidad de que estas actividades estas situaciones de aprendizaje sean auténticas. Otro elemento importante es la interactividad. Las actividades de evaluación favorecen la comunicación entre el sujeto observado y la persona que se va a evaluar. Y aquí nosotros podemos hablar de autoevaluación, de coevaluación, pero también podemos hablar de una evaluación externa al centro de trabajo. También las actividades o las situaciones deben de tener la multidimensionalidad. Es decir, las actividades de evaluación deben de respetar este carácter de aprendizaje multidimensional, con la intención de que nosotros debemos evitar, si estamos hablando de un proceso por competencias, entonces no vamos a hablar de un protocolo disciplinar, no, estamos hablando de un protocolo multidisciplinar. También es muy importante que estas actividades se especifiquen de forma congruente las exigencias, las metas, es decir, los estándares a los que en un momento determinado se están buscando identificar. La otra parte importante es que todas las actividades de evaluación deben de desembocar en los juicios que superan los puntos, es decir, identificar esos puntos de balances aritméticos. Y la parte relevante dentro es que las actividades de evaluación se interesen por el proceso seguido de resolución del problema. Aquí es muy importante que si nosotros estamos hablando de matemáticas, Poila nos habla de una serie de pasos que nos dan oportunidad para ir revisando en cada parte de esos procesos. Este protocolo de Poila de esta forma de cómo ir resolviendo los problemas se pueden instaurar en cualquiera de las asignaturas. Igual también a la hora de que los niños vayan a hacer una lectura de análisis crítico, entonces los niños también pueden utilizar este mismo procedimiento. Claro, hay muchos más, pero en este momento nos estamos haciendo una referencia con el caso de Poila. Pero también hay otros protocolos como el de Astolfi, por ejemplo. Otro elemento muy importante es que las actividades o situaciones de evaluación se integran en el mismo aprendizaje. Entonces esa es otra de las bondades. Y la última parte que nosotros debemos de considerar es que las actividades o situaciones de evaluación favorecen la participación del alumno y en el proceso de la autoevaluación. En la clase de educación física estamos cuidando que los docentes a la hora de estructurar los procesos de evaluación tengan estas características, las situaciones de aprendizaje o las situaciones problemáticas que en un momento determinado se diseñan. También es importante que nosotros vayamos apreciando cómo el alumno va generando ese protocolo de assessment en el mismo momento en el que él, como parte de su proceso de enseñanza-aprendizaje, comparte, pero también se hace responsable dentro de. Y el docente ir integrando esa competencia que le va a ayudar a generar esos protocolos mediante esa función reguladora que va instaurada en la misma actividad de la clase de educación física. Quizás ha sido muy breve esta aportación y este punto de vista del assessment, pero el día de hoy nosotros podemos hablar de que esta palabra va a transcurrir en este proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta nueva forma de cómo enseñar a los alumnos a ser copartícipes de su proceso de enseñanza-aprendizaje, generará un proceso muy fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para nosotros
esta parte de revisión, y en el sentido de la función supervisora, pues debemos de acercar elementos que puedan no necesariamente ser novedosos, pero sí que en un momento determinado ayuden, como el establecimiento de herramientas para poder instaurar un aspecto significante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero también darle una identidad de cómo se realiza este proceso mediante estas actividades de innovación en el interior de la zona. Bueno, pues por mi parte ha sido todo en este segmento. Espero que pueda ser de utilidad, y pues con mucho gusto estamos a la disposición para poder hacer algunas revisiones o aclaraciones de esta palabra que el día de hoy nos llama y nos acerca a hacer esta revisión de forma conjunta entre ustedes y su servidor. Muchas gracias por su atención.